días, gracias a quienes hoy nos acompañan, gracias a la anfitrionía de la Facultad de Geografía y Estadística. Y hoy tenemos un tema que es por demás interesante. Creo que esto es un juego de intereses. Es el interés del gobierno, es el interés del empresario, es el interés del periodista y es el interés del poder fáctico. En ese juego de intereses hay una repartija muy interesante respecto a lo que se llama ahora la reforma en telecomunicaciones y su repercusión en el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Por qué digo que es una lucha de intereses? Bueno, porque unos dicen no me pegues, otros dicen no me fastidies la nómina, el ingreso, la facturación, otros dicen pues déjame trabajar, si sin libertad no puedo, y así estamos jugando con esos intereses que espero que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, logren hacer un trabajo fino, un trabajo adecuado, un trabajo interesante y sobre todo un trabajo que nos beneficie a todos y cada uno de los mexicanos. Me decía y me pedía nuestro presidente Marcos Arana Cervantes que por ser el día de hoy obviáramos lo que siempre se acostumbra en las sesiones de nuestra asociación, leer el acta anterior. El acta anterior se le va a enviar a todos ustedes a partir del día de hoy, mañana, a través de sus correos electrónicos para que la tengan. No es necesario y sobre todo en obvio de tiempo de nuestros anfitriones. Dicho lo anterior, déjenme hacer debe ser breve, porque tiene que ser breve, leer un breve currículum del licenciado Eduardo Velasco Briceño, quien es presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Egresado de la Universidad de Guadalajara en el año 89, presentando la tesis profesional Aspectos Jurídicos de la Inversión Extranjera en México, posgrados y especialidades: Derecho Corporativo, Derecho Contractual, Derecho Societario, Derecho Administrativo. Actualmente es doctorando en el doctorado por investigación por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, primera generación. Docencia: ha sido miembro del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara en la materia de contratos civiles, miembro del claustro de profesores de la Universidad Panamericana en posgrado, en la especialidad de fusión y escisión de sociedades, maestro huésped en los posgrados en Derecho Empresarial y en especialidad de Ingeniería en Derecho Contractual y Derecho de la Empresa. Ha impartido pláticas sobre inversión extranjera, Derecho Internacional, privado, esto en el ITESO, y sobre contratación comercial en diversos diplomados en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Tengo mucho gusto en invitar y recibir con un cariñoso aplauso de todos ustedes a nuestro conferencista del día de hoy, licenciado Eduardo Velasco Briceño. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, para mí ha sido un verdadero gusto el poder ser invitado por este prestigiado Colegio de Periodistas de Jalisco a platicar sobre un tema fundamental en el desarrollo del país. Como ustedes lo saben, se ha presentado ya una iniciativa de ley para hacer modificaciones a todo el conjunto de normas que regulan las telecomunicaciones en el país. Esto ha generado una gran controversia justamente por los intereses tan encontrados que puede haber entre los órganos controladores, los controlados, quienes participan en la industria de la radio y la televisión, y por supuesto entre los comunicadores
comunicadores, los periodistas y el público en general. Agradezco fundamentalmente al licenciado Marcos Arana Cervantes, presidente de este colegio, su gentil invitación y bueno, asumiendo el riesgo de ampliar las dudas que ya tengan todos ustedes sobre esta materia, me va a permitir, y no es despropósito, sino por lo complejo del tema, leer, no como despropósito, sino para llevar una plática lógica, secuencial, de lo que esto implica. Agradezco la gentileza de su atención al invitarme a hablar ante la tan distinguida audiencia sobre un tema natural en el México moderno, inserto en un mundo globalizado, cada día más pequeño, pero donde las diferencias sociales, económicas, culturales, de acceso al conocimiento, a las tecnologías de la información son cada vez mayores. Este documento tiene como objetivo analizar varios aspectos relevantes del sector de telecomunicaciones en México, particularmente aquellos relacionados con la promulgación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Antes de revisar el marco jurídico, permítanme precisar lo que ya conocen ustedes perfectamente y qué es el significado de la palabra libertad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Estado, condición de quien no es esclavo, estado de quien no está preso, falta de sujeción y subordinación, pero también es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Decir y hacer o no decir, en tanto no se oponga a las leyes y a las buenas costumbres. ¿Cuáles son los antecedentes de esta libertad? Y para no hacer un antecedente tan profuso y hasta difuso, vamos a dejar a un lado el pensamiento presocrático, Aristóteles, a Tomás de Aquino, con el valor de la justicia y la libertad, y a todos los pensadores y a los glosadores de los derechos naturales del hombre, y les pido que me acompañen a revisar lo que decía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de estos señores franceses en el 1789. Decían ellos que la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Luego los modificaron, pero quedaron esos en principio. ¿Qué es la libertad de acuerdo con esta declaración? Consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. La ley, dice la declaración, solo tiene derecho a prohibir aquellos actos perjudiciales para la sociedad. Nada que esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene. Adicionalmente, dice, y aquí es fundamental el derecho a la libertad de expresión, nadie puede ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. La libre comunicación de los pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente. El trueque de corresponder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. En este siglo, el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU estableció en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 19, lo siguiente: considerando que la libertad y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, precisa en el artículo 19: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. El deber a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos opresores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales callando a otros. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra. La libertad de expresión y de pensamiento señala que toda persona tiene como deber respetar la libertad de expresión y de pensamiento. Este deber comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa. No se puede restringir el deber de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales y particulares del papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por otros medios encaminados a impedir la comunicación o la circulación libre de ideas y opiniones. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal, similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión u origen nacional. El deber de la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido en la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América y, por supuesto, de la Revolución Francesa. En esta plática, una tesis fundamental que tendremos que plantear es si las modificaciones en el sector de las telecomunicaciones atenta o no contra la libertad de expresión. Veamos el marco jurídico. Fundamentalmente la Constitución Política de los Estados Mexicanos, los artículos 6, 7, 27, 73, 78 y 94. Sin embargo, el cuarto también señala algo importante y se refiere a la libertad de cultura. Y dice este artículo constitucional que la ley establecerá los mecanismos para el acceso y la participación de cualquier manifestación cultural, en cualquier medio. El artículo 5, como ustedes lo saben, el ejercicio de la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio que más se acomode, solo podrá darse por determinación judicial, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad. No precisamos de cuál, de la persona cualquiera que sea su causa. En el artículo 6, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, perturbe el orden público, y el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. En materia de telecomunicaciones, con las reformas constitucionales se establece o se confirma que el Estado
garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales o sexenales. Para esta reforma constitucional, o en nuestra Constitución, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, es decir, prácticamente están llevándolo a una razón de Estado por la que se pudiera hacer alguna acotación o limitación a este derecho, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Por supuesto, este mismo artículo establece que la radiodifusión es un servicio público de interés general. La Constitución prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. Señala que se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto a la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. Por supuesto, se establece la creación de un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, de decisión y gestión, que no tiene caso en este momento entrar en detalle en su integración o cómo se eligen a los consejeros. Sin embargo, la propia Constitución establece que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como de los mecanismos para su protección. El artículo 7 señala la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo 6º de la Constitución. En ningún caso se podrán secuestrar los enseres o aparatos utilizados para la información, difusión de ideas, opiniones, como instrumentos de delito. Por supuesto, el artículo 27 establece el principio de que la propiedad corresponde originariamente a la nación. Dice este artículo que la nación o el Estado, cambiaremos ideológicamente simplemente el alterar la palabra Estado-Nación, tendrá en todo el tiempo el derecho de imponer la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público. Para el caso de las leyes, estas tendrán que ser especiales y muy precisas en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, mismas que serán generadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Existe igualmente la prohibición de los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en términos que fijan leyes. Luego tenemos dentro del marco jurídico a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin entrar en un análisis directo de la ley, únicamente mencionando aspectos generales de la misma, esta es una ley de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y las comunicaciones vía satélite. Corresponde al Estado, por supuesto, la rectoría en esta materia, a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación. Y aquí aparece un fantasma que se llama la razón de Estado. En todo momento el Estado mantendrá el dominio respecto al espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país. ¿Qué nos dice además la Ley Federal de Radio y Televisión? Que corresponde a la nación de dominio directo del espacio territorial y en consecuencia del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible. Por tanto, esta ley es de orden público y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión. Esta ley de interés público tiene una función social, de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de las
transmisiones se procura afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. Fortalecer también las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y la cooperación internacional. El derecho de información, de expresión y recepción mediante la radio y la televisión es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución y las leyes. Esta misma ley establece obligaciones. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración hasta de 30 minutos continuos o descontinuos dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. En épocas electorales, por supuesto que ahora el Instituto Nacional Electoral modifica los patrones, las pautas a que están obligadas las emisoras, muchos de ellas muy confundidos cuando establecen pautas para una estación en Guadalajara y la elección es en Zacatecas, por ejemplo. Todas las estaciones de radio y televisión del país están obligadas a encadenarse cuando se trate de temas de interés a la nación. Esto es muy importante. Se prohíben las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen. Se prohíbe también todo aquello que sea denigrante o ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas. El trato discriminatorio de las razas queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos. ¿Qué hemos hecho con esta libertad? La propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión deberá mantener un prudente equilibrio entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación. No se dará publicidad a centros de vicio de cualquier naturaleza. No sé si cumplimos con eso. No se transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad de las indicaciones de sus usos, aplicaciones y propiedades. No se deberá hacer en la programación publicidad que incite a la violencia, así como aquella relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición. En términos generales, esto es lo que plantean estas dos legislaciones y por supuesto la Constitución. Sin embargo, en la iniciativa del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dentro de los hallazgos más sobresalientes en el estudio de esta iniciativa se encuentran los siguientes. Primero, los cambios constitucionales que quedaron incorporados a la Constitución Política pueden resumirse en la modificación de los 7 artículos constitucionales, 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94, y con 18 artículos transitorios que promueven la convergencia legislativa entre telecomunicaciones y radiodifusión y otorgan autonomía a los órganos reguladores de estas materias. 2. Estas modificaciones representan el punto de partida de un cuerpo normativo de leyes secundarias para definir los mecanismos del nuevo modelo comunicativo mexicano. 3. Al respecto, la Comisión Federal de Competencia delinea o delineará líneas de acción en cuanto a la relación de pluralidad, competencia y contenidos en las telecomunicaciones. Por ejemplo, adoptar criterios de neutralidad tecnológica y flexibilidad, fortalecer el alcance, efectividad y aplicación de la política de competencia, proteger los derechos de consumidores, eliminar regulaciones económicas innecesarias, promover un uso eficiente del espectro radioeléctrico que favorezca el desarrollo de nuevos servicios y competidores, tanto de telecomunicaciones como de radio y televisión,
De acuerdo con la propuesta que se plantea en esta iniciativa de ley, el acceso a los servicios de telecomunicaciones en México es aún limitado para gran parte de la población. De hecho, la penetración de la telefonía móvil en el país es de 86 líneas por cada 100 habitantes, contra una referencia en España que es de 112. Además, en México se encuentra en los últimos lugares de penetración de banda ancha entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tal tipo de banda tiene una penetración de 11.4% en telefonía fija y 9.6% en telefonía móvil, con una velocidad promedio de 5.3 megabytes, esto en 2012, mientras que en el equivalente en Chile fue de 19 megabytes. Por otro lado, también hay retos de cobertura y competencia en el sector. Existen solo 17 líneas de teléfono fijas por cada 100 habitantes. La televisión de paga cubre alrededor del 10% de la población. La televisión abierta tiene 465 estaciones concesionadas y 95 de estas se concentran en 2 empresas. Lo anterior impacta los precios de los servicios de telecomunicaciones que enfrentan las empresas y la población en general. Una consecuencia es que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Tecnología de la Información en 2013 del Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 63 de un total de 144 países según el Índice de Tecnologías de la Información. Los antecedentes de esta iniciativa se encuentran en la recepción de varias demandas que habían sido expuestas en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, presentada simultáneamente a la Cámara de Diputados y de Senadores en abril de 2010. Esta iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Esta reforma incluye propuestas que diversos actores sociales presentaron en audiencias y en foros en tanto al modelo comunicativo imperante en nuestro país. Los cambios constitucionales quedaron incorporados en los artículos antes mencionados y entre los principales aspectos que se aprobaron se encuentran los siguientes: en nuevas concepciones, abordar normativamente a la radiodifusión y a las telecomunicaciones como un servicio público. En materia de competencia, propiciar la competencia en televisión, telefonía y servicios de datos. Determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de la radiodifusión y de telecomunicaciones, fijando medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. Fijar límites a la concentración de radio, televisión y telecomunicaciones. Permitir que la inversión extranjera alcance en un 100% en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite y hasta un 49% en radiodifusión. Establecimiento de tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Aporta a la creación de nuevos órganos, ahora autónomos. La creación de la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos constitucionales autónomos con personalidad jurídica, presupuesto propio y autonomía de gestión. La crítica sería en el sentido de que los controlados forman parte del órgano controlador. Fortalecer sustancialmente a nivel constitucional las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las de la ley de la Comisión Federal de Competencia. La elección de comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones con mecanismos más abiertos, plurales, profesionales y democráticos. Constituir un consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por fortuna, integrado por miembros honorarios, sin cargo al erario y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los respectivos principios constitucionales. Se pretende dotar al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar la publicidad en radio y televisión y que ésta sea equilibrada y no rebase los tiempos máximos en la transmisión de mensajes comerciales. El IFETEL contará con las facultades suficientes para supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a los que se refiere el artículo 3 constitucional, así como las normas en materia de salud, estableciendo lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público de menor edad.
Se determina igualmente que las resoluciones jurídicas sobre esta materia únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. En materia de concesiones, en la iniciativa presentada, se pretende homologar las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones en una sola figura que distinga las de uso comercial, público, social y privado. Autorizar las concesiones de la banda ancha de los servicios públicos de radiodifusión y de las telecomunicaciones en condiciones de competencia, pluralidad, calidad y convergencia, optimizando el espectro radioeléctrico. Otorgar las concesiones mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia y no por criterios políticos o de presión empresarial. Las concesiones para uso público social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa, evitando que el factor determinante para definir al ganador sea meramente el criterio económico. Elaborar un registro público de concesiones. En materia de otros emisores, licitar las nuevas cadenas de televisión abierta. Con esta reforma, el llamado Most Carry y el Most Offer serán gratuitos, salvo en los casos en que los concesionarios de telecomunicaciones o de la televisión radiodifundida hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión como agentes económicos preponderantes, pues no tendrán derecho a la regla de la gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita. Para medios del Estado, se pretende reconocer a los medios del Estado con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia, rendición de cuentas, defensa de los contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales. También se pretende crear una cadena de medios públicos. En materia de Internet, formar una política de inclusión digital universal que abarque objetivos y metas en conectividad con las tecnologías de comunicación e información, instalar una red compartida de servicios de telecomunicaciones a la mayoría que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, aprovechar el uso eficiente de la banda de 700 MHz, instalar Internet de banda ancha en edificios públicos, desarrollar una robusta red troncal de telecomunicaciones. Se pretende respetar y hacer valer derechos ciudadanos, reconocimiento del derecho al libre acceso a la información y del derecho a la libertad de difusión como garantías constitucionales, certificar el derecho de libre acceso a la información y el derecho a la libertad de difusión, el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de información, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha, avalar el acceso universal de las personas de la sociedad de la información y el conocimiento, garantizar el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial y reglamentar, por supuesto, el derecho de réplica. En los contenidos, se pretende prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. En la reglamentación, se pretende dotar al Congreso de la Unión con facultades expresas para dictar leyes en materia de tecnologías de la información, radiodifusión y telecomunicaciones, crear un solo ordenamiento jurídico que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Bien, estas modificaciones parecieran presentar un punto de partida de un cuerpo normativo de leyes secundarias que definan los mecanismos del nuevo modelo comunicativo mexicano. Al respecto, la Comisión Federal de Competencia estableció líneas de acción en cuanto a la relación de pluralidad, competencia y contenidos en las telecomunicaciones. Por ejemplo, adoptar los criterios de neutralidad tecnológica y flexibilidad, fortalecer el alcance, efectividad de aplicación de la política de competencia, proteger derechos de consumidores, eliminar regulaciones económicas innecesarias,
y promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico que favorezca el desarrollo de nuevos servicios, nuevos concesionarios competidores, tanto en telecomunicaciones como en la radio y televisión. Estas acciones, entiendo, podrían ir dirigidas a eliminar la concentración excesiva del sistema de comunicaciones en México, especialmente el electrónico, en sus diversas fases de producción, distribución e inculcación de mensajes que den origen a un esquema monopólico en telefonía, duopólico en la televisión y oligopólico en la radio. El escenario de hiperconcentración de la propiedad de las empresas de telecomunicaciones se acentuó especialmente a través del recurso de la propiedad cruzada de las mismas. Para algunos, el espectro radioeléctrico, patrimonio de la nación, fue altamente privatizado por el sector oligopólico de la radiodifusión y de las telecomunicaciones para comercializarlo y expandir sus negocios. De esta forma, el uso del espectro radioeléctrico fue concebido progresivamente bajo una visión totalmente patrimonialista que lo ubicó como un instrumento privado de los monopolios de la comunicación nacional, particularmente de la telefonía y la televisión. Con ello, se pretendió fortalecer y expandir sus consorcios mercantiles y no como una infraestructura tecnológica para el ejercicio del servicio público. El acceso a los servicios de telecomunicaciones en México es aún limitado para gran parte de la población. De hecho, la penetración de la telefonía móvil en el país es de 86 por cada 100 habitantes. Además, como les decía, México ocupa la posición 63 en un total de 144 países según el Índice de Tecnologías de la Información. Varios de los aspectos de concentración se reflejan en el mercado de valores de telecomunicaciones. Son pocas las empresas que tienen el control de telecomunicaciones en el país. El grupo Televisa y América Móvil son los que obtienen las mayores ganancias en la bolsa, mientras que Axtel muestra pérdidas en relación con el año anterior. Por lo anterior, la reforma constitucional de junio del 13 cobra especial relevancia, y lo hemos visto esa lucha terrible que se ha dado en los medios, puesto que intenta responder al interés de satisfacer el derecho de acceso a tecnologías de la información y la comunicación. El sector de telecomunicaciones muestra un crecimiento mucho mayor en relación con el crecimiento del PIB en el país. Es por esta razón que se requiere una ley que permita una mayor regulación de dicho sector. En el mismo sentido, para el año 2010, los 20 mercados principales de telecomunicaciones en términos de ingresos por servicios fueron Estados Unidos al frente de la lista con más de 200 mil millones de dólares, seguido por Japón con 150, mientras que México ocupa el lugar 15 con poco menos de 50, solo por encima de países como Suiza y Turquía, que ocupan los lugares 19 respectivamente, y esto seguramente por el tamaño del mercado. Por todo lo anterior, el fortalecimiento del regulador de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión se pretende que sea uno de los cambios de mayor trascendencia y mérito de la reforma constitucional, pues intenta romper con el actual esquema de competencia y de concentración de mercado en las telecomunicaciones. En el caso de los medios de uso social, se espera que el órgano regulador esté en posibilidades de otorgar este tipo de autorizaciones conforme a un régimen simplificado, a diferencia de los medios comerciales que por su naturaleza merecen una mayor exigencia legal. Al respecto, se reconoce una sola figura de autorización estatal para el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, lo que deja de lado la figura del permiso para que era una limitante para los medios comunitarios. Ahora se cuenta con la figura de un título único que realizará las funciones de un instrumento regulador, el cual le dará a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión el trato correspondiente. En cuestión de retransmisión de las señales radiofundidas, permite que los usuarios de la señal de pago reciban las emisiones de forma íntegra, simultánea, sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad. No obstante que la gratuidad debe ser el estándar regulatorio, se incluyó la posibilidad de pagar una tarifa entre operadores. Resulta importante la regulación constitucional en lo que corresponde a los medios públicos. Por esta razón, la legislación propone desarrollar los principios constitucionales de la reforma.
Estos deben contar con la independencia editorial, autonomía de gestión, garantías de participación ciudadana, reglas claras de transparencia, rendición de cuentas, defensa de los contenidos, opciones de financiamiento, entre otros. Asimismo, con la reforma en los artículos 6 y 7 constitucionales, se introduce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, podemos advertir que esta propuesta de reforma constitucional y de las leyes secundarias en materia de esta plática presenta varias contradicciones serias. Las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión se han convertido en un instrumento fundamental para la participación democrática, la inclusión social y el crecimiento económico. Así, se trata de herramientas esenciales que nos permitan interactuar de manera ágil y oportuna con nuestro entorno y con el mundo, facilitando el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Sin embargo, esta iniciativa contiene al menos artículos que atentan al menos contra 4 principios fundamentales para conservar un derecho a la información y a la libre expresión fundamental, y que básicamente se centra en el derecho al acceso a Internet. Primero, con la ampliación y garantía del derecho de acceso a Internet establecido en el artículo 6 constitucional, se pretende limitar el mismo. La privacidad, en el sentido de que se otorgan facultades para vigilar a los usuarios sin órdenes judiciales, además de almacenar datos personales, es sumamente grave. La libertad de expresión en Internet se ve vulnerada porque se podrían, a discreción de autoridades, no de jueces, bloquear el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios. La neutralidad de la red, es decir, la universalidad de la red, que implica la no discriminación por tipo de paquetes, contenidos o protocolos técnicos de intercambio de información, evidentemente se ve mermada justamente por los intereses económicos que se pretenden defender. Una reforma de telecomunicaciones de conformidad con los tratados internacionales y los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución establecería al menos una parte, un capítulo, un artículo que contuviera una carta de derechos de las personas a la información y a la comunicación en el sector de telecomunicaciones. Para el caso, por ejemplo, y es la oposición más manifiesta, en Internet se pretende o se debería contemplar el derecho de acceso a esquemas de gratuidad para personas en condiciones vulnerables, los límites a la vigilancia de la actividad en la red y el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la protección frente a la censura, la no discriminación y la neutralidad de la red, la garantía concreta de los derechos de los usuarios y la protección y promoción de procesos no comerciales en Internet. Se pretende incluso, y hay iniciativas para que se regule, se presente una iniciativa para establecer una ley más, ahora sería ley para garantizar el acceso libre a Internet. Más allá de garantizar el acceso, en esta iniciativa no se establecen derechos específicos y su contenido es vago y genérico, dejando que las obligaciones de cobertura universal queden al arbitrio del Estado. La disposición del artículo 186 sobre los sitios públicos de acceso a Internet es particularmente grave, ya que deja abierta la posibilidad de no prestar el servicio en términos dispuestos por el párrafo 4 del artículo 14 transitorio de la reforma. El modelo de cobertura universal como programa y no como derecho, junto con la posibilidad de sitios públicos en oficinas de gobierno, discrimina abiertamente a comunidades que por su condición geográfica se encuentran lejos de estos centros urbanos. En el capítulo de la iniciativa denominado de la colaboración con la justicia, contiene disposiciones que dejan en manos de autoridades administrativas el control y eventual acceso de las comunicaciones privadas sin necesidad de control judicial. Estas facultades en manos de funcionarios de las 32 Procuradurías de Justicia y de la PGR, normalmente, lo sabemos, infiltradas por criminales, son una garantía de abuso ciudadano.
A veces cuando decimos que hay que combatir a la delincuencia organizada, tendríamos que ver primero dónde se organiza la delincuencia, y muchas veces es en oficinas públicas. A veces parece que la Secretaría de Hacienda está asesorada por verdaderos talibanes. El artículo 189 de la iniciativa establece que los concesionarios de las telecomunicaciones, y en su caso los autorizados, están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad. No se la Procuraduría para la Defensa de los Usuarios de las Telecomunicaciones, y se va a crear un aparato enorme burocrático que nos va a costar a todos. Y luego vamos a crear tribunales especializados y vamos a crear el procurador especializado, y vamos, acuérdense que en este país la administración pública crece a veces por dos razones: primero por ignorancia y la segunda por inercia, y además hay que dar trabajo a los amigos. La iniciativa no menciona qué tipo de tratamiento deberán dar a los concesionarios a los datos personales que están obligados a almacenar según esta ley, a pesar de que para este efecto se instrumenta la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero esta no se adecúa a los fines de este tipo de vigilancia. La iniciativa contiene disposiciones contrarias a la libertad de expresión. Estas disposiciones otorgarían a autoridades estatales y federales la facultad de controlar Internet, lo que implicaría que perderíamos la experiencia de un Internet libre. El artículo 197 es un buen ejemplo, ya que establece el bloqueo de las telecomunicaciones en varias regiones, otorgando a las autoridades la facultad de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones de eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de autoridades competentes. Hay un sinnúmero de artículos que podrían ser claro ejemplo de cómo se podría violar esta libertad. Por ejemplo, el artículo 189 establece que agencias de seguridad nacional como el CISEN, la Policía Federal, el Ejército y Marina pueden utilizar la geolocalización para el ejercicio de sus atribuciones propias de la producción de inteligencia. El 190 no establece de manera explícita la necesidad de autorización judicial federal para llevar a cabo la intervención de comunicaciones, contradiciendo el artículo 16 constitucional que señala: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Conclusiones. Bueno, primero, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más globales y atractivos de la economía y genera ingresos superiores a los 350,000 millones de pesos anuales y con tasas de crecimiento de 2 dígitos. O sea, no es algo sencillo por resolver. A pesar de que se encuentra en una etapa de consolidación, se prevé una mayor competencia en mediano plazo tras las nuevas disposiciones regulatorias. Segundo, otros factores que impactarán en el sector de las licitaciones del espectro radioeléctrico, la apertura a otros actores económicos en varios de los segmentos del sector de las telecomunicaciones convergentes, que a su vez permitirán restablecer el espacio competitivo para todos los operadores mientras les facultan para ofrecer nuevos y mejores servicios. 3. En este contexto se vuelve de vital importancia para el país el avance en las leyes secundarias pendientes en la agenda legislativa en materia de desregulación del sector. Hay que hacer reformas en inversión extranjera, revisar altas tarifas de interconexión, el monto de las sanciones, la calidad de servicios, entre otros. Estos procesos suponen flujos de inversión vitales para el desarrollo de más infraestructura a lo largo del territorio mexicano y para reducir la aún importante brecha digital en nuestro país. Al principio de la intervención yo planteaba una tesis y era relativa a si las modificaciones en el sector de las telecomunicaciones atentan contra la libertad de expresión. Ante esta prestigiada audiencia, yo lo haría no con un sí o con un no, sino haciendo preguntas a manera de unas primeras
o segundas conclusiones. Primero, si estamos de acuerdo o no en que las telecomunicaciones son de interés público. Si la actual legislación alienta y protege la libertad de expresión, y qué hemos hecho con esa libertad de expresión a la luz de los artículos señalados en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la Ley Federal de Radio y Televisión, y ahora en la propia Constitución, y ahora en esta propuesta. ¿Cuál es el rol del comunicador, del periodista en la era de la tecnología digital? ¿Qué es más importante en la libertad de expresión? Las empresas dedicadas al desarrollo, aplicación de las tecnologías, las empresas dedicadas a la comunicación, los propios comunicadores, los propios periodistas o todos ellos. Creo que empresas, comunicadores, ciudadanos y hasta el propio Estado debemos concebir a la divulgación de la información, a la práctica del periodismo y la comunicación con valores éticos. Considerar a esta actividad como una práctica del ser humano que conjuga la libertad de expresión y una expresión auténtica de valores cívicos, compromiso social y sobre todo vocación de servicio. Es tarea de todos y particularmente de quienes asumen esta profesión de alto riesgo, revelar la verdad, descubrir e identificar fenómenos sociales, vivir todos los días empecinados en divulgar la terca realidad, actuar en forma extraordinaria en esta actividad de alto riesgo, sumar al gremio, apuntalar la estirpe, denunciar al tirano, defender los valores, sueños, tradiciones y aspiraciones que construyen a una nación, que dignifican a un gobierno y que enorgullecen a sus ciudadanos. Creo firmemente que no puede estar más equivocado quien anuncia la muerte de la libertad de expresión. Creo fundamentalmente que se confunde quien augura una tragedia de dimensiones colosales cuando existen quienes, como ustedes, honran a la tradición periodística de este país y en particular al periodismo jalisciense. Creo firmemente que la libertad de expresión no morirá en tanto haya uno o más periodistas y comunicadores que con valor defiendan esta inclinación natural del hombre. La libertad de expresión vivirá en tanto haya practicantes y estudiosos de la ciencia de la comunicación que se atrevan a decir la verdad a cualquier precio. La libertad de expresión vivirá en tanto haya dos o más hombres dispuestos a vivir en libertad, dar y recibir en igualdad y a disfrutar de la fraternidad del gremio. Creo que la libertad de expresión vivirá en tanto haya dos o más hombres prontos a tener la fe del carbonero, la esperanza del soñador y el amor de todas las madres de todos los tiempos y de todos los lugares. Dijo y dirá por siempre don José Martí: cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con la fuerza terrible contra los que les roban al pueblo su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Van ustedes, mis estimados comunicadores y periodistas. Muchas gracias por su atención. Hacer uso de la palabra a nuestro presidente Marcos Arana Cervantes para agradecimiento y clausura de esta sesión. Adelante, por favor. Muchas gracias, de veras me siento pues muy gratificado de ver a rostros amigos y sobre todo de personas interesadas en ejercer el derecho de hablar. No podemos renunciar como comunicadores al derecho que tenemos de expresarnos en cualquier parte. Primero pues, estimado presidente, me llama la atención dos cosas tuyas. Una, que decorosamente representas a una institución que es centro de la inteligencia.
donde se puede discutir, dialogar y no estar de acuerdo y decirlo. 2, tu rigor como profesional del derecho. Nos diste, como lo anunciamos, una auténtica conferencia magistral. Muchas gracias. Y el reconocimiento del Colegio de Periodistas a la Benemérita por tenerte como presidente y por darnos alojamiento para expresarnos y decir lo que pensamos. Otra cosa, en cuanto a la libertad o no de ejercer nuestro derecho, yo diría el principio viejísimo, aquel que dice, bueno, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Y aquello que nos enseñaron nuestros maestros periodistas de la prehistoria o de la cuarta edad, como soy, en donde nos decían, no puedes expresar como periodista lo que no puedas sostener como caballero o como dama. Yo creo que hay principios deontológicos que los traemos. Yo creo que los genes periodísticos no han cambiado, siguen siendo lo mismo. Pero sí hay una cuestión. Yo creo que lo más importante del momento histórico, trascendental, hermosamente oportuno que estamos viviendo con periodistas es no renunciar a nuestro derecho de escribir y de hablar. Cuando nosotros comencemos a ejercer la autovigilancia, para no decir, ahí nos acabamos. De acuerdo, el periodista, y de veras lo comparto contigo, el periodista apenas es el 10 o el 5% de la profesión. El medio es el 90 o el 95%. Díganme qué profesional en este momento, cuando no tiene medio para expresarse, cuando no tiene medio hasta para ganarse la vida, ¿a dónde va? Qué importante entonces lo que dijiste, y de veras lo comparto. Qué importante que nosotros también, como profesionales del periodismo, y pues lo voy a decir, aunque parezca una expresión pues vulgar, pero como asalariados del periodismo, porque pues, la verdad es que nos pagan por trabajar en los medios, pero los dueños del balón son otros. No renunciemos a expresarnos, y de veras, tanto en nuestra empresa como en la sociedad. Y en este caso yo diría lo siguiente: termino haciendo una invitación, como ya lo hicimos hace un par de semanas. Invito muy cordialmente a todos mis compañeros, a todas mis compañeras, a que sumemos el esfuerzo para hacer la crónica del periodismo de Jalisco y decir lo que dijimos aquí con nuestro nombre y apellido en una crónica, no con el rigor, perdóname presidente, no con el rigor de los investigadores históricos, con la emoción de los periodistas. Vamos a hacer la crónica de los periodistas y del periodismo en Jalisco. Por eso les ratifico la invitación a sumarnos a este esfuerzo, y también le pido acepte la Benemérita la invitación para que, si es necesario, firmemos un convenio de cooperación, de colaboración. Ustedes tienen talentos increíblemente importantes que pueden sumarse a esta tarea. Así es que por hoy les anuncio, la próxima sesión, la próxima conferencia magistral será en la UNIVA, pero ahí vamos a variar un poquito el enfoque. Vamos a provocar un foro entre los estudiantes de periodismo y quienes asistan y el Colegio de Periodistas. Acuérdense, tenemos como compromiso que impulsar la academia. Somos colegio, no somos agrupación, ni club, ni nada de ese tipo. Somos
colegio, y creo yo que el talento del periodismo aquí lo estamos viviendo. Muchas gracias y hasta la próxima.